Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar, y su meta es ser radical, y no están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales, que nos digan que loco están, sus acciones son anormal. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos, saltando, gozando, vamos celebrando que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza, que celebre con júbilo y danza, alza tu manos arriba, bien arriba su honor, que celebramos, somos uno, somos su pueblo y juntos vamos a danzar. Grande es su presencia, su
estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Sublime gracia del Señor, que un pecador
Muy buenos días a toda la Iglesia Cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Damos una bienvenida también a todas las personas que por primera vez se encuentran en sintonía con este canal de Casa Roca Tunja. Recordemos que no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hoy vamos a abordar un tema también bien importante, Eclesiastés 1 del 12 al 14. Dice el Señor en su palabra, Eclesiastés capítulo 1, versículos del 12 al 14. Yo, el Maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. Vamos a orar. Padre y mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por el día de hoy, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Oro, Señor Dios mío, conforme siempre lo hago, que tu palabra nos enseñe, que tu palabra nos corrija, que tu palabra nos redarguya, que tu palabra nos instruya para justicia a fin de que el siervo de Dios esté preparado para toda buena obra. Quiero entregarte el día de hoy, Padre bendito del cielo, y pedirte que me llenes por completo de tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra. Y llenes de tu Santo Espíritu también a cada persona que hoy nos está viendo y nos está escuchando, para también ser edificado por la misma. Señor, delante de tu presencia te entrego el servicio de hoy, por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. En el día de hoy voy a abordar un tema que lo aborda nada menos ni nada más que Jedidías. Y Jedidías, ese va a ser el nombre que le van a colocar al hijo de Falcao. Jedidías es el mismo Salomón, el rey de Israel, que en su época fue la edad de oro de Israel, en el gobierno de Salomón. Y quiero hacer mención de todas maneras a algo que ha consternado a toda la ciudad de Tunja, y fue el asesinato de un padre de familia, un ingeniero electrónico, 40 años, no sabemos qué era que sucedido, pero aparecieron muertas su esposa, sus dos hijitos, un hijo de 9 años, una niña de 6 años, su mamá de 60 años, y él terminó ahorcado. Algo que ha consternado completamente a toda la comunidad de Tunja y nos cuestiona muchísimo. Aún las autoridades están afectadas con el problema de la salud mental y esto ya es un problema de salud pública, la depresión, el suicidio. Esto es algo que ha afectado y está afectando, y en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos de crisis, pues se puede agudizar muchísimo más estos temas. Y el tema que hoy trato y que hoy vamos a tratar es: ¿tiene sentido tu vida? Porque hay gente que ha perdido el sentido de la vida, ha perdido la esperanza, ha perdido el rumbo, no tienen a Dios en su corazón, no tienen verdaderamente un futuro, y verdaderamente entran en una crisis demasiado grande, donde se afectan las tres áreas del hombre: el área espiritual, el área del alma, afectada en la mente, la parte emocional, la parte de la voluntad y de la parte del cuerpo. Tres áreas fundamentales que atacan y que ataca completamente al ser humano, y que en estos momentos muchas personas no le encuentran un sentido a la vida, o están desilusionados, están decepcionados, están en una depresión profunda. El lunes pasado precisamente traté el tema con hombres de bien, todo sobre la depresión. Hoy vamos a abordar el tema desde la perspectiva del libro Sapiensal, un libro de Salomón. Algunos consideran uno de los libros filosóficos de Salomón, que es Eclesiastés. En la Biblia hay un libro bastante llamativo, al menos en su nombre, denominado en la lengua original Coelet, o el Predicador, o Eclesiastés. Después de los Proverbios y antes de Cantar de los Cantares, este
está o se encuentra este enigmático libro de la Biblia, cuyo tema principal es la búsqueda de sentido, de significado en la vida. A lo largo de todo el libro de Eclesiastés, el autor, es decir, Salomón, va transitando las mismas calles, los mismos caminos y estos caminos que nosotros diariamente caminamos, buscando un significado, buscando un sentido en la vida, buscando saber para qué existimos, para qué estamos en este mundo. Son precisamente partes de este libro las que en este estudio Dios va a usar para que usted y yo encuentre un verdadero sentido de la vida. En primer lugar, hay un punto clave que debemos tener en cuenta para conseguir ese nada sencillo logro, que es reconocer nuestra necesidad. En estos días estuve escuchando precisamente al alcalde de la ciudad, al doctor Punimi, médico también, y planteaba una problemática que está viviendo también las personas: no buscar ayuda. No buscar ayuda. Y muchas veces el ser humano interioriza completamente su dolor, su tristeza, su amargura, sus traumas. No pide ayuda y colapsa. Entra en un agujero negro y entra en un momento muy difícil. Uno de los puntos fundamentales de que el ser humano tiene es que reconocer nuestra necesidad, y todos tenemos una necesidad, y es la necesidad de buscar a Dios, de depender de Dios. Separados de Él nada podemos hacer, lo dice Jesús. Separados de mí nada podéis hacer, dice Jesucristo. Asumir que así como estamos, y aunque podamos disimularlo muy bien, no funcionamos porque estamos vacíos. El ser humano se encuentra en un vacío profundo. Salomón le había reclamado a Dios que le diera sabiduría, que esa sabiduría que provenía de Dios fuera derramada sobre su vida. Y entonces este hombre, a quien Dios dotó de una sabiduría especial superior a la de todos los hombres de su época, según la Biblia misma lo indica, se dio cuenta a partir de esa misma sabiduría que había recibido que su vida no tenía sentido, que estaba vacío. Hay muchas personas que hoy nos están escuchando que muy probablemente estén experimentando lo mismo y estén haciéndose esta pregunta: ¿mi vida tiene sentido o mi vida no tiene sentido? Muchas personas se sienten vacías actualmente, no lo llena absolutamente nada. Es porque tienen un vacío espiritual, y el vacío es de Dios. Eclesiastés 1:2, en una de las versiones anteriores, decía: lo más absurdo de los absurdos, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. Sentir que todo es absurdo, sentir que nada tiene relevancia o importancia, que no hay nada en la vida que realmente valga, que a través de ningún logro ni ninguna actividad podemos llenar ese vacío interior. Es por eso que en el capítulo 2, versículo 17 dice: me he dedicado de lleno, dice el Salomón, a la comprensión de la sabiduría, y hasta conozco la necedad y la insensatez, pero aún esto es querer alcanzar el viento. Todo es vaciedad, todo es absurdo y aflicción del espíritu. Aborrecí la vida, dice Salomón. Este hombre decía: si esto es la vida, yo no la quiero vivir. Si vivir es existir con esta sensación de vacío, de languidez espiritual, con este hueco interior, entonces la vida no vale nada. Vacío interior. Esa sensación que no sabemos muy bien cómo explicarla, cómo definirla, como yo le decía, un desasosiego profundo, pero que está allí, que se mantiene de una manera permanente en nuestra vida, provocándonos una continua sensación de insatisfacción. Pero la experiencia de Salomón no es la experiencia de un hombre aislado, es la experiencia de todo ser humano. Quizás usted mismo se siente así en este tiempo. Si usted está así frente a una situación en donde es consciente de que no hay satisfacción, que no hay plenitud, que no hay sentido de realización en su vida, que se siente vacío, está ante dos alternativas. Primero, seguir como si nada pasara, envuelto en ese sentimiento de desdicha, de infelicidad, o hacer lo que hizo Salomón. ¿Qué hizo Salomón?
emprender el camino a buscar el sentido de la vida, emprender el camino a buscar el propósito de su existencia. Eso es lo que Salomón empezó a hacer. Y abordemos entonces el primer tópico. Y lo primero que él creyó fue que la búsqueda del sentido, del propósito en la vida, lo iba a encontrar en su trabajo. Observe cómo va el camino de Salomón a hacer el análisis respectivo, y él piensa, cree que verdaderamente el sentido y el propósito de la vida lo iba a encontrar en el trabajo. Muchas personas bien intencionadas piensan que el sentido de la vida está en su trabajo. Miremos al exterior donde quiera que usted viva hoy y podrá verlo. Vivimos en sociedades laboradictas, en los países, por ejemplo, asiáticos, Japón, la China, el mismo Estados Unidos. La gente que está viviendo en un transcurrir impresionante. No hace mucho hablaba en tiempos pasados con una familia donde él se fue para Estados Unidos junto con su esposa y me decía, pastor, yo tengo varios trabajos en Estados Unidos, mi esposa también, y es tremendo que en un mes, hace ya un mes que no nos vemos, porque cuando yo llego a descansar, mi esposa está trabajando, cuando mi esposa llega a descansar, yo estoy trabajando y no nos encontramos, llevamos un mes prácticamente ya sin vernos. Y la vida se vuelve en un ciclo monótono donde se piensa que en el trabajo está el sentido de la vida. Muchos, conscientes de su vacío, se encierran en sus actividades, no tanto porque vivan para trabajar, sino más bien porque pretenden ocultar, esconder su insatisfacción por medio de un activismo desmedido y hasta descontrolado. Hay gente que sus vacíos interiores los cataliza directamente a través de una actividad, que es trabajando, y se vuelven laboradictos y para ellos el trabajo se vuelve una obsesión. Sea como sea, Salomón creyó que en el trabajo iba a encontrar la satisfacción para su vida, pero no fue así. Observen cómo Salomón lo expresa en Eclesiastés 1, versículo 3. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? En otra versión dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Por supuesto que esta es una pregunta retórica que tiene como respuesta nada. Porque después él va a decir que todo es vanidad de vanidades. Ahora, sin embargo, en el capítulo 2 y versículo 18 y también en el capítulo 2, versículo 23, él se encarga de responder a esta pregunta retórica. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? O en la otra versión, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y la contesta en Eclesiastés 2:18. Dice, aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. En otra versión dice, asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y en Eclesiastés 2:23 también da una respuesta. Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente, y también esto es absurdo. En otra versión dice, porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. Salomón tomó conciencia que su primer camino escogido, que creía que el sentido de su vida era el trabajo, la primera senda que él había elegido para encontrar sentido a la vida, no le llevaba a nada, sino al absurdo, a más vaciedad, a más desilusión y vacío. El trabajo es muy bueno, pero no es ni puede ser el centro de la vida del hombre. Ahora bien, ¿qué hizo Salomón? Se dejó estar y vivir a lo que saliera, no, tomó otra dirección. Y entonces vamos a mirar el otro camino que va a escoger Salomón para poder identificar, tratar de buscar el sentido de la vida. Ya nos dimos cuenta que el trabajo no lo es. Hay mucha gente que dura años trabajando, después se enferma. Bueno, si es que se llega a pensionar, porque ahora está complicadísimo llegar a las pensiones, ahora con los contratos de prestación de servicios, en donde no hay prestaciones sociales, bueno, y hay una cantidad de situaciones adversas. Sin embargo, mucha gente se enferma del corazón, se enferma de diabetes, van derrames cerebrales, el estrés a la cual está
sometida. Y se da cuenta que laboró en una empresa en determinado tiempo, si es que logró terminar esa empresa, porque ya ahora los tiempos han cambiado y esa estabilidad laboral que había anteriormente no está igual de fácil en estos tiempos. Sin embargo, podemos llegar a la conclusión de Salomón, no encontró el sentido de la vida en el trabajo, sin decir que el trabajo hace parte de la vida del hombre, no es el centro de la vida del hombre. En un segundo punto es que Salomón trata de buscar conocimiento y trata de buscar mucha ciencia a buscar el sentido de la vida. Es decir, busca el conocimiento y busca mucha ciencia. Hoy muchos piensan de la misma manera. Eclesiastés 1, versículos del 17 al 18 lo describe. Me he dedicado a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez, pero aún esto es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. En otra traducción dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Esto no es una apología para no estudiar o para no prepararse. Al contrario, pero la conclusión de Salomón fue que no solo no llenó su vacío, sino que a causa de su conocimiento mayor, cuanto más conocimiento tenía, mayor conciencia de su falta de sentido, de su vacío interior iba adquiriendo, mayor fue su dolor cuando se dio cuenta de esto. Hay mucha gente que dura años y años. Ahora, no significa que no estudiemos, que no nos preparemos, pero en el estudio tampoco está el centro de la vida del hombre, ni el sentido de su vida. Y volvemos a encontrar, Salomón vuelve a llegar a un punto, vacío en su corazón. Entramos a un tercer punto. Salomón buscó el sentido de su vida por otro camino, el camino del dinero. Y en este punto sí que se ha centralizado una sociedad mercantilista, consumista, donde prácticamente lo que se nos ha enseñado es consiga dinero, que consiguiendo dinero encuentra la felicidad. ¿Qué hizo Salomón? Lo mismo que muchos están haciendo hoy. Voy a buscar ganar la mayor cantidad de dinero que pueda. Buscó gozarse en los bienes, en las riquezas, en el tener, pero se quedó vacío. Como alguien decía, esa persona tiene casas, tiene bienes inmuebles, pero no tiene hogar. Y no porque no hubiera alcanzado las riquezas que perseguía, no por frustración a su ambición, sino todo lo contrario. A un pobre indigente es imposible hacerle entender esto, porque al igual que la salvación solo se entiende con la convicción y la ayuda del Espíritu Santo. Esto lo describe en Eclesiastés 2:8. En la Nueva Versión Internacional dice, amontoné, miren lo que dice la palabra, amontoné oro y plata, y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras, y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén. En otra versión dice, me amontoné. Mire el verbo que usa, amontoné. También plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Dice Jesús, cuando habla del afán y la ansiedad por las cosas materiales, que Dios viste a los lirios del campo de una manera más lujosa que al rey de Israel, más lujoso de todos los tiempos, Salomón. Miren los lirios del campo, ni aun Salomón se vistió como uno de ellos, lo dice Jesús. Salomón dice, amontoné todo, pero eso no pudo comprar la felicidad para mi vida. Hay mucha gente que se dedica en su vida a acumular bienes, acumular bienes, acumular bienes, acumular bienes, a tener. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Hay cosas impresionantes, pero uno en la vida muchas veces cree que el sentido de la vida es el dinero. Te recuerdo que cuando uno fallece, que todos tenemos que morir, no he visto el primer entierro con trasteo, nos decía el pastor Darío Silva. Eclesiastés 5:10 dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente
también esto es absurdo. En otra versión dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Pero Salomón no se conformó con esto. Entonces, ya hemos visto y hemos recordado de que pensó que el sentido de la vida estaba en el trabajo, de que pensó que el sentido de la vida estaba en la sabiduría, en la ciencia, en el conocimiento, pero tampoco lo halló allí. Pensó que el sentido de la vida estaba en acumular bienes, en acumular dinero, riquezas, y se dio cuenta que esto también era absurdo y que su vacío continuaba. Entonces Salomón continúa en ese camino para tratar de reconocer y buscar el sentido de la vida. Y él busca el sentido de la vida por medio del placer, en el placer. ¿Y qué hizo Salomón? Lo que hacen muchos que tienen mucho dinero pero no están satisfechos. Buscan el placer por el placer mismo sin otro motivo. Este es el camino preponderante en el mundo de hoy, el hedonismo. Eclesiastés 2:10 lo registra. No negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. En la otra versión dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en la faena. Fíjese que Salomón está diciendo, no me perdí ningún placer. Todo lo que él pensara que podía proporcionarle placer, no lo puso en duda. Lo hizo, lo vivía intensamente. ¿Llenó eso su vida? ¿Le dio satisfacción? ¿Le dio sentido a su vida esa vivencia? ¿Alcanzó esa felicidad? Eclesiastés 2:2 describe lo siguiente, Salomón. A la risa la consideró una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? En otra versión dice, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? No le sirvió de nada. Entonces entró en otra, la búsqueda de la vida, del sentido en el estatus, la posición social. Como vimos, tenía todo. Había amontonado de todo. Pero cuando uno entra por ese camino, no alcanza con tener mucho. No alcanza con tener lo suficiente. Se necesita tener la seguridad que uno tiene más que los demás. Observen que si una persona gana el mínimo, aprende a vivir con el mínimo. Pero si gana 80 millones, los 80 millones se los gastan. Si gana 25 millones, los 25 millones también se los gasta. Entonces están los clubes, están los carros deportivos, están los gustos y los placeres, ya no asiste y ya no compra en la plaza de mercado como todos los ciudadanos en determinado momento puedan comprar, sino ya buscamos en almacenes de cadena con muchísimo más calidad, mucho más costoso, con clubes de membresía, con gastos superfluos, y verdaderamente uno, teniendo poco, gasta pues de acuerdo a lo que tiene, pero si tiene mucho, también igualmente gasta. Dice que no le sirvió nada. Cuando se entra por ese camino, y cuando se tiene demasiado, no alcanza con tener lo suficiente. Se necesita tener la seguridad que uno tiene más que los demás. Es tratar de llenar el vacío con las apariencias, con el reconocimiento de los demás, que esos demás vean que yo alcancé el éxito, que los demás vean mi nivel, que los demás me admiren, me valoren. Muchas personas inseguras solo pueden sentirse fuertes cuando pueden aparentar que tienen, o que saben, o que mandan, o que son importantes. Y es lo que buscó Salomón. Miren lo que escribe Salomón en Eclesiastés 2, del 4 al 7. Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Me hice de esclavos y de esclavas, y tuve criados y mucho más ganado vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén. En otra versión dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas.
más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Lo importante no era simplemente tener más, sino tener más que todos los que habían sido antes de él en Jerusalén. Competencias, estatus, posición social, vivir de acuerdo a lo que dicen, la ropa de marca, los zapatos de marca, el carro de marca, el estilógrafo que tú sacas de marca, el celular que tienes. Es muy diferente tener, anteriormente hablábamos de un flechas, a tener el último celular con toda la tecnología y con todas las cámaras y que vale millones. Pero me da estatus el que yo lo saque. Me da estatus si yo tomo un video o una foto. Ahora, eso no significa que lo tenga, pues también haya abusado. Cada uno va obteniendo de acuerdo sus necesidades. Hay periodistas que necesitan, como pueden grabar en uno sencillo como en otro que verdaderamente puede grabar hasta una película. Bueno, eso ocurre. Lo importante no es simplemente tener más, sino tener más que todos los que habían sido antes de él en Jerusalén. ¿Cuál fue el resultado de su búsqueda? Pues el que debía ser, no había ni la menor posibilidad que fuera otro. Eclesiastés 2:11 lo dice. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento y que ningún provecho se saca en esta vida. En otra versión dice, miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y entonces llegamos a otro punto. La búsqueda del sentido de la vida en una vida sexual disipada. Algunas personas que se sienten vacías deciden actuar del mismo modo. Hombres que estiman el éxito conforme a la cantidad de mujeres con las que se acuestan. Mujeres que entienden la experiencia y la madurez femenina en relación a la cantidad y variedad de amantes que hayan tenido. Los homosexuales convencidos por la psicología secular de que la gran solución está en dar vía libre a su conducta sexual diferente y a una alternativa sexual no convencional. Pregunto, ¿los resultados prácticos le dan la razón a este proceder? Oré por la unción del Espíritu Santo. Después de dar gracias por la ciencia, pero por favor rechacé la unción de Freud. Salomón entró en esa impresionante influencia hacia el placer con las mujeres. Recuerda que tuvo 1000 mujeres, 600 esposas, 400 concubinas. El primer libro de los reyes de Israel dice que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. 700 esposas, corrijo. 700 esposas y 300 concubinas. ¿Y sabes cómo termina Primera de Reyes 11:3? Dice, y sus mujeres desviaron su corazón. Lo llevaron a adorar a otros dioses. Y Salomón levantó templos paganos para satisfacer los deseos de sus mujeres. 700 esposas y 300 concubinas. ¿Se habrá dado cuenta finalmente él de su error? Eclesiastés 7:26 dice, y encontré algo más amargo que la muerte, a la mujer que es una trampa, que por corazón tiene una red y por brazos tiene cadenas. Quien agrada a Dios se librará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Otra traducción. Y entonces Salomón, siguiendo buscando en ese análisis y en esa reflexión del sentido de su vida, la búsqueda del sentido de la vida en la familia. Y Salomón hizo lo que hacen muchos que tienen dinero, que tienen estatus, que vivieron el placer y las demás cosas. Cuando llegan a determinada edad buscan la simplificación, la sencillez de la familia, rodearse de seres amados, de los hijos de uno o dos amigos, o sea, tratar de disfrutar todas estas cosas que antes dejó de lado por el dinero, por los placeres. Nadie dice que eso está mal. Lo que sí hay que aclarar es que eso no puede estar en primer lugar.
que se entienda que eso y no otra cosa le dará sentido a nuestra vida. Eclesiastés 6:3 lo registra Salomón y dice, si un hombre tiene 100 hijos y vive muchos años, no importa cuánto viva, si no se ha saciado de las cosas buenas ni llega a recibir sepultura, yo digo que un abortivo vale más que él. En otra traducción dice, aunque el hombre engendre 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Si su alma no está saciada, ni el dinero, ni el conocimiento, ni la familia, ni una vida sexual hiperactiva, ni el placer, ni ninguna cosa por buena que sea alguna de ellas, va a poder llenar ese vacío interior. Su alma tiene que estar saciada. Y después de probar por todos lados, Salomón, el hombre más sabio de su época, halló la clave. Uno lee este libro y aparentemente es un libro pesimista. Es un existencialista pesimista Salomón, pero no es así. Porque Salomón termina dándonos, como buen predicador que es, la clave para hallarle el sentido a la vida, para tener una verdadera y auténtica realización del hombre. Eclesiastés 12:13 dice, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios, teme pues a Dios, teme pues a Dios, y cumple sus mandamientos, porque esto es todo en la vida del hombre. En otra traducción dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La única forma en que el vacío de tu vida se llena es con el todo. Y el todo es vivir una vida correcta, una relación con Dios, permitiendo que Dios entre en tu corazón. Lejos de Dios, siempre vamos a vivir vacíos. Al lado de Dios vas a encontrar la plenitud, vas a encontrar el propósito, vas a encontrar el sentido de vida. El ser humano cree que la religión va a proporcionarle la relación con Dios. Y verdaderamente tenemos que tener de corazón, una relación con tu Creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Conclusión. Viendo la vida de Salomón se me ocurre otorgarle la validez de un oficio que yo no sé si ya existiría en su época y en su zona. El vaqueano. ¿Sabe usted lo que es un vaqueano? Una persona que por andar y andar, o quizás también estudiar sobre un determinado lugar, termina conociéndolo mejor que la palma de su mano. ¿Y cómo aprovechar esto después? Guiando por estos sitios a aquellos que intentan pasar, ¿y saben qué? Si lo hacen solos, indudablemente se van a quedar en el primero o segundo obstáculo. Una persona vaqueana es alguien que le puede guiar a usted a través de una zona peligrosa sin correr riesgos, porque precisamente conoce la zona. Y como la conoce, por haber tomado atajos, senderos, pasadizos, montes y lagos equivocados, yendo y viniendo hasta encontrar el camino más seguro para llegar a su destino, ¿qué es lo que hoy le puede ofrecer a usted? Prestando mucha atención a lo vivido por Salomón, hoy puede usted encontrar una guía sumamente valiosa para ayudarle a encontrar de una vez por todas al verdadero sentido de la vida. Y el verdadero camino es, y no solamente el verdadero camino, el único camino se llama una persona, Jesucristo. Si quieres encontrarle un sentido a tu vida, si quieres encontrarle un propósito a tu vida, la encontrarás en Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo en la vida del hombre. Oremos. Padre de mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por este tiempo. Oro para que a través
de todo lo que tú nos enseñas, el hombre pueda recapacitar y arrepentirse de la forma como está viviendo su vida. Hay gente que vive una vida vacía, una vida sin sentido, una vida que desilusiona, es decepcionante. Y te pido perdón, Señor. Cada vez que hemos cogido caminos equivocados, cada vez que hemos tratado de buscar verdaderamente un sentido a la vida por medio del trabajo. Y no significa que no trabajemos, porque cada vez que trabajamos honramos y glorificamos a Dios, porque el primero que ocupa el lugar en nuestra vida debe ser Dios. Cuando tratamos en el mucho estudio, en la mucha ciencia, en el mucho conocimiento, y no significa que no estudies y que no te prepares, porque aún en el estudio puede ser un instrumento de Dios para cumplir un propósito divino. Perdónanos, Señor, cuando hemos buscado el sentido de la vida al acumular dinero, al acumular riquezas, creyendo que las riquezas todo lo da y voy a tener la felicidad del mundo. Aún hay gente que busca lo ilícito para tener grandes cantidades de dinero. Colombia ha sufrido muchísimo con esta concepción que ha afectado a generaciones. La venta de la droga, por ejemplo, lo que ha sido Medellín, lo que ha sido Cali, lo que fue también Riohacha y fue la costa, en la marihuana en tiempos anteriores y ahora la cocaína y todo lo que son la siembra de lo ilícito y el obtener las fortunas. Al Capone con la venta de alcohol ilícito en los Estados Unidos y todo lo que son las drogas y todo lo que es ilícito que genera grandes riquezas del mundo, trajo felicidad al hombre, destrucción trajo. Le encontró un sentido a la vida al hombre, ¿no? Ejemplos, tenemos que hablarlos, los ejemplos de Pablo Escobar, de los Ochoa y de toda la historia que hablamos de Colombia, todos los efectos que eso ha traído en el país, toda esa concepción de obtener el dinero fácil, de tener grandes cantidades de dinero. Me acuerdo en aquella época cuando hablábamos de las Toyota 4x4 y de andar en unos carrazos y con guardaespaldas y bueno, y mucho dinero. Vanidad de vanidades. No, en ello no está el sentido de la vida. Perdónanos, Señor, cuando nuestra vida se ha concentrado en ello. Perdónanos, Padre bendito del cielo, cuando muchas veces hemos buscado el sentido de la vida en el placer, el hedonismo, el satisfacer completamente todas nuestras necesidades y más que necesidades, nuestras apetencias, de una manera descomunal y completamente contraria a la palabra de Dios. Perdónanos cuando hemos encontrado tratar de buscar el sentido de la vida con el estatus, con un nivel de vida, con el pensar qué dicen los demás, con qué ropa estoy llevando, qué me pongo, qué tal cosa, qué celular utilizo, en qué barrio vivo, todo aquello que puede afectar y que puede implicar un sentido de la vida. Perdónanos cuando hemos buscado el sentido de la vida en una vida sexual disipada, actualmente con toda la perversión sexual que hay, con animales, con muertos, con prácticas tremendas. Ahorita la cantidad de infanticidios que hay, niños, niñas que han sido utilizadas, las tratas de blancas y las tratas de niños y todo lo que es la violación sexual desde todo punto de vista. Muchas veces hemos buscado el sentido de la vida en la familia sin que la familia sea un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, pero no es el primer lugar de tu vida. El primer lugar de tu vida es Dios. El sentido de tu vida lo da Dios. La esperanza de tu vida es Dios. Perdónanos, Señor, cuando hemos tenido una vida vacía. Y yo te pido para que redirecciones nuestro corazón, para aquellas personas que encuentran un vacío completamente en su corazón, que no le encuentran sentido, yo les digo, busquen el único camino, y el único camino se llama Jesucristo. Padre Celestial, delante de tu presencia, me hace recordar a una frase que escuché de William Craig, en donde dice que el cristianismo tiene argumentos sólidos para creer en Cristo, pero el problema no son los argumentos, ni las vivencias, ni las experiencias, ni los milagros que Dios hace, ni las señales, los prodigios que Dios hace, sino el problema es que la humanidad ama las tinieblas más que la luz. Oro para que el ser humano verdaderamente logre encontrar el sentido de su vida, la esperanza de su vida. Y quiero que oremos. Y quiero invitarte, si tú me estás escuchando por primera vez,
Y quiero invitarte para que recibas a Cristo en tu corazón, porque ¿cómo comenzamos ese camino? Es recibiendo a Jesucristo en nuestro corazón y creyendo en Él. Quiero que repitas conmigo esta oración. Padre de mi Señor Jesucristo, en este día y en esta hora, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste con todos mis pecados, con todas mis enfermedades y con todas mis dolencias para darme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todos mis desatinos, por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, malos actos, por toda mi incredulidad, por todas mis injusticias, por buscar el sentido de la vida en otras cosas que no traen verdaderamente el sentido. Perdóname, Señor, por todos mis pecados y te pido, Padre, que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta mañana te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Quiero que hagamos una oración por todas las personas que están cumpliendo años. Padre, mi Señor Jesucristo, es un privilegio que tú nos das el que podamos cumplir años, un año más de vida. Pedirte, Señor Dios mío, que nos dé sabiduría, entendimiento, inteligencia, que aprendamos. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Yo te pido, Señor Dios mío, que un espíritu obediente los sostenga, que los llenes de discernimiento espiritual, que puedan entender y comprender el propósito para el cual fueron llamados. Llénalos de tu presencia, Espíritu Santo, y te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero orar por todos los que se han graduado en esta semana. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora, quiero orar por cada persona que se gradúa. Y te doy gracias por ese estudio que ha tenido y han obtenido. Y te pido, Señor Dios mío, que ese estudio y ese grado sea colocado como una ofrenda a nuestro Señor para que Dios la utilice y sean instrumentos de Dios para cumplir un propósito divino. No mis propósitos, sino el propósito de Dios. Que tu carrera, que tu arte, que en el área donde tú te has desarrollado, que las aptitudes, los dones, los talentos que se han desarrollado, verdaderamente sean puestos delante de la presencia de Dios para que Dios te utilice y te siga utilizando para ser un instrumento de bien y de bondad para la humanidad. Delante de tu presencia y por medio de tu amado Hijo Jesucristo he orado. Amén y amén. Quiero que oremos por las personas que van a viajar. Padre de mi Señor Jesucristo, delante de ti coloco a cada persona que va a viajar. Guarda su entrada, guarda su salida. Líbralo de todo accidente, líbralo de todo mal, líbralo de toda enfermedad, aún de toda contaminación con el coronavirus. Protégenos, Señor, guárdanos, líbranos, Señor Dios mío, de todo ataque del maligno. Y, Señor, delante de ti colocamos nuestro caminar, nuestro andar, nuestro entrar y nuestro salir, lo colocamos delante de ti para que tú nos bendigas y nos lleves y nos traigas con bien. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Y vamos a orar por todas las personas que diezman y ofrendan en la iglesia. Que se cumpla conforme está escrito en tu palabra. Gracias por sus donaciones, porque con sus donaciones nos ayudan a sostener la iglesia. Y además los hogares de niñas que tenemos y que Casa sobre la Roca, más que decir tenemos, es Dios el que ha abierto el corazón, y nuestro anhelo es tener también un hogar acá en Tunja. Oramos y te damos gracias a Dios por todas las personas que hacen sus donaciones, diezmos y ofrendas. Dice su palabra, que habrá alimento en tu casa, que abrirá las ventanas de los cielos y que derramarás bendiciones hasta que sobreabunden, que reprenderás al devorador, es decir, a la langosta,
que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerdas que no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros, y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Y hoy es el día del Señor. Hoy tenemos el pan y el vino. Y no hay algo más maravilloso porque Jesucristo nos dio este mandato, este sacramento, que cada vez que nos reuniéramos en su nombre, tomáramos del pan como símbolo de su cuerpo y tomáramos de la copa vino como símbolo de su sangre. Dice las Sagradas Escrituras, yo espero que ustedes tengan el pan y el vino para tomar la Santa Cena dignamente, dignamente. Dice el Señor en su palabra. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto, cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto. Padre de mi Señor Jesucristo, te quiero dar gracias por este pan. Y oro por todas las personas que en este momento están pensando en suicidarse. Oro por todas las personas que en estos momentos están en unas depresiones profundas. Oramos por aquellas personas que se encuentran sin un sentido de la vida, sin ningún propósito. Y oro, Señor Dios mío, para que tú toques sus corazones y puedan ser abiertos los ojos de su corazón, de su entendimiento, para poder entender que solo a través tuyo podemos encontrar un sentido auténtico y verdadero en la vida. Y que solo hay un camino para llegar al Padre, que se llama Jesucristo. Señor, delante de tu presencia oramos por todas las personas que están enfermas y delicadas de salud, no solamente de COVID, sino todos los enfermos. Delante de ti, Papito Dios, bendecimos este pan. Y bendecimos, Padre bendito del cielo, este tiempo maravilloso que tú nos das de escuchar tu palabra. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar el pan. Gracias, Señor. Sana mi cuerpo, sana mi alma y sana mi espíritu. Y tomo de la copa el vino como un símbolo de tu sangre. Límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado y toda mancha. Gracias, Señor. A toda la iglesia, nuevamente recordarles que de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. A todos ustedes, mil gracias por estar acá. Que encuentren el verdadero y único sentido de la vida, que se llama Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el único camino que nos conduce a Él se llama Jesucristo. A todos, que Dios los bendiga grandemente. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.